Bueno, hemos llegado al tiempo de la palabra de Dios y quisiera esta mañana leer nuestro pasaje de estudio. Se encuentra en Lucas capítulo 14, del versículo 25 hasta el versículo 35. Es un pasaje, creo que es medianamente conocido, no sé si popular, la verdad. Ustedes me lo dirán al final, tal vez de la enseñanza. Lucas capítulo 14, desde el verso 25, dice lo siguiente. Yo lo voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El versículo 28 continúa diciendo: porque ¿quién de ustedes, dando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, pues le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El versículo 34: por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono. La arrojan fuera. Que tenga oídos para oír, que oiga. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra. Quisiera comenzar en este pasaje, pues mostrando cómo, recordando cómo el Señor nos ha venido hablando en esta de ser y hacer discípulos, de cómo lo que somos es lo que hacemos y cómo aquello que somos es lo que produce aquello que hacemos. Y su deseo es que nosotros seamos sus discípulos y que hagamos a otros discípulos. Hemos venido estudiando las de y esta primera más discípulos, si ustedes la recuerdan, el discípulo y enseña y cómo a la voluntad de Dios, como frente a su palabra. Entonces, de esa misma manera, permítanme un segundito, sí, por favor. Bueno, entonces, mis hermanos, como leímos en este pasaje de Lucas 14, tenemos allí una de las del discípulo, y les estaba recordando que el domingo pasado, bueno, no, el domingo antepasado, estuvimos hablando acerca de lo que significaba aprender y enseñar discípulo, y lo reforzamos en el conversatorio del día miércoles, donde hubo mucho más espacio para hablar de ello. Y como una marca que muestra al discípulo es cómo reacciona ante la palabra de Dios. Dijimos que el discípulo es el que hace la voluntad de Dios. Respuesta frente a la palabra que recibe cuando Dios le habla. Luego, hace 8 días, hablamos acerca de la segunda marca del discípulo, y esta marca es la de ser un servidor. Es que imita a su discipulador, que es Jesucristo, ¿cierto?
que le sigue a él, es discípulo de Cristo y quiere ser como él. Entonces, no está para ser servido, sino está para servir a otros de la misma manera que Jesús lo hizo con nosotros al venir a rescatarnos y entregar su vida para redimirnos, salvarnos. Y el día de hoy llegamos a un tercer pasaje que nos ha de mostrar esta tercera marca que a mí me gustaría que ustedes en su mente pudieran resumir, que pudieran procesar. Y yo quisiera esta mañana dar tres características de esta marca del discípulo, pero que ustedes pudieran en sus propias palabras, luego con lo que hagamos más adelante, tal vez expresar cuál es esa marca del discípulo. Entonces, vamos a comenzar pensando un poco en lo que dice el pasaje comienza diciendo que Jesús le hablaba a las multitudes y ya otras veces hemos hablado de esas multitudes, le seguían. Y en nuestro tiempo presente, ¿cómo son las multitudes? Bueno, aquí me está lanzando un mensaje de inestabilidad, pero esperemos que sea solo por momentos. ¿Cómo es la vida que vivimos hoy? Vivimos una vida en la que de pronto vemos muchas personas famosas a las que las multitudes siguen. Tal vez ahorita en pandemia no se nota tanto aquello de las multitudes, pero cuando uno puede ver un concierto, ve multitudes de gente alrededor de un cantante, o cuando ve un evento deportivo, ve multitudes de personas alrededor de ese evento y de alguna manera, pues todos aquellos que son famosos como que aman las multitudes, ¿no? Porque las multitudes se enloquecen con esa persona, ¿no? Quieren tocarla, quieren un autógrafo, quieren algo de esa persona. Eh, no, yo no sé mucho de eso, pero mis hijos me dicen que al sumar las redes sociales, la persona que tiene más seguidores, entre comillas, más seguidores es Cristiano Ronaldo. Y seguro también me dijeron que por ahí como que se le acercaba una cantante norteamericana que se llama Ariana Grande. ¿Qué sentirá Cristiano Ronaldo al ver la multitud de personas que lo siguen? Eh, Creo que la vez pasada hicimos la pregunta de si somos fans o si somos discípulos. Un cantante seguro tiene un club de fans que le sigue y que anda detrás de él y está pendiente, muy pendiente de lo que hace o dice. Pero sobre todo en las redes, esas personas famosas reciben muchos likes a sus fotos y se replican y son muy conocidas por todo lo que hacen. Eh, pero yo me pregunto qué pasará con la vida de una persona que tiene millones y millones de seguidores cuando apaga su computador o apaga su teléfono. ¿Será que de alguna manera se siente solo? Es posible, no sé. Tal vez alguno de nosotros tiene cientos de seguidores o personas que lo siguen en sus redes, em, pero también habrá comprobado que una cosa es darle like a algo y otra cosa diferente es realmente tener un amigo, alguien que acude y con quien se tiene una relación. El Señor Jesús desea no tanto multitudes, sino desea discípulos, desea seguidores. Y yo creo que eh, digo esto para pensar que Jesús también era una persona que tenía muchos seguidores porque hacía milagros, levantaba paralíticos, era un gran maestro, tenía todo para atraer multitudes. Si hubiera vivido Jesús en nuestro tiempo, seguro que eh, creo yo que hubiera tenido muchos más de lejos que Cristiano Ronaldo. Pero lo que podemos decir es que las multitudes en sí mismas pues no son malas, pero de alguna manera sí son emocionantes, ¿no? Estar en medio de muchos creyentes que aclaman a Jesús pues es un acto emocionante. Y yo creo que las multitudes que seguían a Jesús estaban emocionadas por ellos. Nosotros creo que tal vez nos gustaría, no queremos multitudes tal vez, pero sí quisiéramos tener
más personas que sigan a Cristo. Tal vez un grupo de jóvenes que no grande, tal vez muchas mujeres, las damas, que yo creo que se sentirían felices de tener, de no sé, a 50 conexiones de damas en sus reuniones o fueran presenciales. Creo que todos quisiéramos algo como eso. Y tal vez si tuviéramos muchas personas, no sé si pensaríamos en cuidarnos de cómo expresarnos con ellos y cómo relacionarnos y como tratando de no espantarlos, de no ahuyentarlos. Eh, Seríamos tal vez cuidadosos de eso. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es que ante las multitudes, Jesús dice una serie de cosas que en realidad no parecen estar orientadas a que las personas le sigan, sino todo lo contrario, son palabras bruscas y expresiones que tal vez las personas no iban a recibir de una buena manera. Entonces, quisiera analizar un poco y pensar en esas expresiones, en particular en tres de ellas. Las palabras de Jesús creo que fueron duras, creo que fueron ofensivas y, y no nada populares en una cultura que no recibía bien eso. Y en esta mañana, pues no sé cómo las hemos de recibir nosotros, no sé, tal vez no sean muy populares, pero debemos tener la certeza a la luz de la palabra que esta es la voluntad de Dios nosotros. Así es que quisiera ir en primer lugar a una de esas, bueno, a una de esas partes de este pasaje que está en Lucas 14:26, donde se nos dice que Jesús a sus discípulos, dice, si alguien viene y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunas personas a veces se confunden al leer estas palabras porque fácilmente podríamos pensar, bueno, en Éxodo 20, el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y pues yo pensaba que tenía que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo así que me va a decir que, por qué no, que tiene que aborrecer a su padre y a su madre? Y esta palabra aquí, aborrecer, literalmente quiere odiar, es lo que literalmente dice la palabra. Así es que es algo interesante de comprender y tanto en las tres características que les voy a dar podrían ser malinterpretadas, pero vamos a tratar de, a la luz de lo que conocemos en la Biblia, poder explicar. Evidentemente, la Biblia no se contradice y no dice en un lugar amemos a nuestra familia y en otro lugar odiemos. Hacer un estudio un poco más detallado de la palabra, ver cómo se usa en los lugares y las expresiones del lenguaje de ese tiempo, lo que podemos establecer es que tiene diferentes usos y que, por ejemplo, en un ejemplo que quiero nombrar de Romanos 9:13, porque es algo popular para los que estudian la Biblia, en donde el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y esta palabra aborrecí, en algunas versiones se traduce preferí. Y ese es el verdadero sentido que pensamos que quiere dar este pasaje. A la luz de los pasajes claros, uno que no es tan claro, lo analizamos y nos damos cuenta que lo que está diciendo ahí es que prefirió a uno en lugar del otro. Así es que cuando dice que si no aborrece a padre, madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo, se está refiriendo a que prefiere, le da lugar a Cristo. Y ese es, yo creo que el verdadero significado. En este contexto está llamando a las personas a seguirle. Y cuando se da esa preferencia, podríamos pensar en algo como pensar, por ejemplo, en un hombre que es joven, el Señor le regala una esposa, se casa con ella, y eso yo creo que nos ha sucedido a muchos de nosotros. Cuando nos casamos,
nuestros amigos como que pasan a un segundo plano. A veces los amigos dicen, ay, como que ya se casó y pues se olvidó de los amigos, ya no nos presta atención. Pero quisiera poner el hipotético caso de que el mismo día que cumple años su esposa es el día que cumple años su mejor amigo. Y entonces este hombre dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, pero yo hice una promesa de amar a mi esposa y que tendría un lugar preferencial en mi vida. Entonces, no, pues si este hombre conoce la Biblia, va a decir, bueno, yo tengo que estar ese día con mi esposa. Pero su amigo, ¿qué va a pensar? Tal vez piense, bueno, ya se olvidaron de mí, ya no me quieren. O si, no, o si es poco espiritual, entonces tal vez diga, ay, no, ahora me odian. Pero lo que sencillamente está sucediendo no es que odie a su amigo, sino que prefiere a su esposa. Y esto es lo que se está diciendo en este pasaje, que se prefiere a Cristo aún las relaciones más cercanas. Y estas relaciones más cercanas muy importantes para los judíos. La sociedad judía y el Medio Oriente en general valora la familia enormemente, enormemente, mucho más de lo que la valora el mundo occidental. Así es que decirle a una persona, oiga, deje de segundo, deje por allá un poco a un lado a su familia y venga y prefiera a Cristo a una palabra dura, dura, realmente dura. Y si la tomamos para nuestro día hoy, también para nosotros es una palabra dura. El enfoque de este pasaje no está en tratar mal a las personas a nuestro alrededor, sino en amar tanto a Cristo que todo lo que está, digamos que al otro lado de la balanza, nunca va a pesar más que Cristo. Siempre Cristo va a pesar mucho más en esa balanza. Somos llamados a un amor superior por Cristo. Y eso es algo importante de pensar con respecto a la esposa, con respecto a la madre, al padre, a los hijos, con respecto a todas nuestras relaciones más íntimas y cercanas, porque son las que está diciendo Jesús. Aún esas relaciones más cercanas y más íntimas no pueden estar, no pueden estar por encima del amor que tú tienes por mí. Esta es la primera característica que le quiero mostrar. La segunda característica se encuentra en el versículo 27. Y si la primera característica era de este amor superior, de este amor superlativo, esta segunda característica es de un sacrificio continuo. ¿Qué dice ahí en Lucas 14:27? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cortas palabras, pero pensemos en qué significa la cruz. Seguro que en nuestra sociedad no significa lo mismo que significaba para ese tiempo. Hoy en día yo veo cruces pegadas en los automóviles, entro en algunas casas y veo que hay una cruz rosada con flores, con florecitas. Veo que algunas personas tienen crucifijos colgados o una pulsera. Eso es un adorno, eso es un elemento de bisutería, es tal vez la cruz más dolorosa que he visto, tal vez es alguien que decidió tatuársela y entonces al tatuársela seguro le dolió allí cuando la colocó. Pero eso no tiene ninguna comparación con lo que significaba en la mente de los oyentes de Jesús tomar una cruz. La cruz era el símbolo de muerte y de persecución del imperio romano sobre todos los que estaban oprimidos por ellos y en este caso sobre los judíos. Era un instrumento de opresión brutal, de muerte, porque cuando alguien se rebelaba contra el imperio romano, no solamente tenía que ir a la cruz, sino que era torturado, era desfigurado, es decir, el imperio romano hacía que se evidenciara la dura mano del imperio para que la gente no se rebelara contra el imperio y supiera que el que se rebelaba contra el imperio iba a recibir un duro, duro castigo. Así es que no solamente sucedía esto, sino que tenía que tomar su cruz y cargarla hasta el lugar donde iba a morir. Y eso era un espectáculo público horrible, horrible. Así es que
¿Se imaginan lo chocantes que podían ser las palabras de Jesús para, para estas personas? Realmente Cristo estaba diciendo que el que quisiera seguirlo tenía que estar dispuesto a morir, a sacrificarse y entregar su vida, pero no sé, no sé qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado escuchando eso y fuesen unos judíos de ese tiempo bajo el Imperio Romano. Tal vez hubiéramos sido despavoridos corriendo ante tal invitación, ante tal llamado. Pero obviamente el mismo Señor Jesús fue el que demostró y fue primero en el camino, tomando su cruz, cargándola y yendo por nosotros. Y su invitación es a que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, nos dice la Biblia. A pesar de ello, pues es algo que es muy, muy difícil de aceptar. Para nosotros, ¿qué puede significar esto? Para nosotros que vivimos en un lugar donde ni siquiera pues, hay mucha persecución, tal vez no hay persecución, o la desconocemos, ni siquiera hay pena de muerte en Colombia. ¿Qué podíamos entender nosotros de lo que significa morir en una cruz, como lo hacían bajo el Imperio Romano? Pero ¿será que ese llamado no es para nosotros? Yo creo que ese llamado sí es para nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dijo claramente que ya no vivimos nosotros, sino Cristo es el que vive en nosotros, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos, sino es Cristo el que vive en nosotros. Así es que sí podríamos preguntarnos, ¿será que el Señor nos llama a morir? Alguien, un, alguien conocido, un grupo norteamericano escribió una frase que decía que algunos no han pensado si podrían morir por Cristo, simplemente porque ni siquiera han comenzado a vivir por Cristo. Y es algo para pensar y meditar. ¿Qué nos dice esto de carga tu cruz y sígueme? Nos dice que podríamos llegar a morir por Cristo si en realidad Él lo requiriera, porque ese es el ejemplo que nos ha dado. Pero mucho más amplio y mucho más figurativamente, creo que nos está diciendo que debemos morir a nosotros mismos y a nuestros propios deseos a diario. Y lo interesante es que esto de carga tu cruz está en un tiempo continuo allí el verbo. Entonces es algo que debo hacer todo el tiempo. Debo levantarme y morir a mí mismo para escoger lo que es de Dios. Y esto todo el tiempo nos está sucediendo. Nos olvidamos de que queríamos seguir a Cristo. Escuchamos tal vez el mensaje dominical, pero ya en la tarde pasó y nos olvidamos de qué fue lo que nos dijo Dios. Y constantemente debemos morir a nosotros mismos, hacer morir nuestra carne. Perdón. Algo como lo que dice Romanos 12, 1 y 2 es lo que deberíamos pensar cuando se nos invita a hacer sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Eso es ser un sacrificio vivo. Se supone que el sacrificio normalmente debería estar muerto, pero este sacrificio es vivo, anda por todas partes, va a estudiar, va a trabajar, está con su familia. Este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no importa cuánto tiempo llevemos como creyentes, cada día debemos tomar la decisión de coger nuestra cruz y seguir a Cristo, porque esto se nos olvida con mucha frecuencia. Y por eso Dios nos lo recuerda. Cada día debemos morir a nosotros mismos, seguir a Cristo y vivir para Él. No podemos olvidar este llamado que Él nos ha hecho. No debemos conformarnos a este mundo, sino debemos seguir a Cristo y vivir de la manera que Él nos pide. Porque el que no carga su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. La tercera característica se encuentra en el versículo 33. Se nos dice, el que no renuncie a todas sus acciones. Y esto sería
hablado de un amor superior, ¿cierto? De un amor que es primero para el Señor, un amor supremo, si quiere. Y hemos hablado de un sacrificio continuo, pues también hablamos de una entrega absoluta, o si quiere, una rendición absoluta. El que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Seguro que usted ha tenido la experiencia con algún niño, seguramente con sus propios hijos cuando han crecido, cuando tienen un paquete en sus manos y abre el paquete eh, y en ese paquete hay unas papitas o algo así y tú les dices, ay, ¿me das papita? Y entonces dice, pues, bueno. Algunos niños dicen, bueno. Y cuando tú vas a sacar la papita, aprietan el paquete así, 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 así duro el paquete, como para que uno apenas pueda sacar la más pequeñita de todas, un pedacito de papita de ahí. Y tienen esa mano ahí apretada y, chum, y rápido se van para que no les pidan más. Pero también otras veces he visto que hay algunos niños, y yo lo he experimentado con mis hijos. Obviamente van cambiando con el tiempo. Eh, pero alguna vez también he tenido la experiencia de que tienen un paquete, se están comiendo algo, dicen, uy, qué cosa tan rica, uy, papi, prueba, mira, mira, come, coge, está muy rica, mira, mira, les ha parecido tan bueno que quieren compartirlo y que quieren dar, ay, sí, probemos, a ver, ay, qué rico, gracias. Son dos actitudes muy, muy diferentes, ¿cierto? O apretar ese paquete para que no me saquen nada de ahí, o entregarlo, o hasta darle el paquete y decir, ay, si quieres, cómetelas todas. Son dos actitudes diferentes y yo creo que nosotros tenemos también humanamente estas actitudes. Creo que hacemos eso, apretamos la mano y no queremos entregar a Dios lo que Él nos pide. De muchas maneras y de diferentes modos. Con nuestro dinero lo hacemos, tal vez lo hacemos también con nuestro tiempo. No queremos entregarle nuestro tiempo al Señor. Lo hacemos con nuestro servicio. No queremos disponer para servirlo a Él. Y no sé, con nuestra pureza sexual y podríamos seguir nombrando cualquier cantidad de áreas en las que hacemos lo mismo. Entonces, creo que cuando él dice que el que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo, no estamos comprendiendo muchas veces que obtenemos cosas mejores y cuando damos, cambiamos, digamos que las cosas temporales que tenemos, nuestras posesiones temporales, las cambiamos por las eternas y tenemos esta gracia con el Señor de dar. Y muchas veces eh, creo que el mundo en el que vivimos es un mundo capitalista, consumista, en donde la publicidad quiere ofrecernos algo mejor siempre, pero algo terrenal, ¿no? Entonces te venden, use la loción tal, y entonces usted va a ser la sensación entre las mujeres, o la ropa no sé qué, y entonces usted va a ser y va a ser muy fuerte, y va a ser, y te ofrecen cosas terrenales, pero lo que Dios nos ofrece son cosas celestiales, espirituales. Eso, eso eso es realmente lo que quiere el Señor. El Señor creo que no simplemente quiere que nuestro Renault 4 para que nos dé un Porsche como algunos hermanos y algunas iglesias tratan a ver de convencernos de dar algo porque nos van a dar algo mejor. Esto es del todo falso. Creo que Dios muchas veces nos está diciendo, deme su flechita que le quiero dar un iPhone 12 Max. Y nosotros no queremos soltarlo, pero es en términos espirituales. Es porque cuando estamos haciéndonos partícipes con Dios de esta gracia. El tener, poseer cosas produce euforia. Yo sé que usted lo ha experimentado. Cuando le regalaron su primer celular o tuvo el celular más importante que ha tenido,
uy, usted se sintió, uy, quiero verlo y se pasó todo el día aprendiendo a manejarlo y, uy, esto es maravilloso y toma fotos así, hace videos y con esto puedo, uy, puedo hacer de todo, puedo trabajar, puedo estudiar. Pero esa euforia se terminó. Incluso el celular se comenzó a poner lento. Ya no le sirve. ¿Y qué quiere? Quiere algo más, quiere algo nuevo. Eso es el mundo. Y por eso usted tiene que comprar algo más grande, comprarlo de última tecnología, quiere tener algo más, porque necesita seguir viviendo esa euforia que da esto. Y en sí misma puede ser, si tiene un carro nuevo, dice, uy, qué chévere, pero esa euforia pasa, la de las cosas terrenales, la de las eternas, que no son temporales, sino eternas con Dios, son realmente las importantes. ¿Cuál podría ser la solución a esto? Creo que Mateo 13:44, que es una parábola muy cortica, nos habla de, de que cuando descubrimos el verdadero valor del reino, eh, eso cambia nuestra manera de pensar. Mateo 13, capítulo 13, versículo 44 dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo va a esconder y de la alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Creo que esto sucede con todos aquellos a los que el Señor nos abre los ojos al valor del reino de Dios, que decimos, es que este tesoro no se compara con nada, no tiene comparación. Yo voy a vender todo. Yo soy ese hombre que voy a coger ese tesoro y voy a vender todo lo que tengo, no me importa. Y voy a comprar este terreno porque yo quiero ese tesoro, porque valoro, porque entiendo lo que significa el reino de Dios para la eternidad, en lugar de centrarme en las posesiones que tenemos en el presente. Seguir a Cristo tiene un costo alto, pero les hace que su recompensa es aún mayor. En el capítulo 3 de Filipenses, yo recuerdo claramente, pueden leerlo luego para no extendernos tanto, ahí en Filipenses 3, el apóstol Pablo habla de todos sus caminos, su educación, su religiosidad, y fariseo de fariseos, que fue educado a los pies de Gamaliel, que él sigue la ley, pero después dice, pero todo eso que yo era y todo eso que yo tenía, lo tengo por basura. Y la palabra textual no es basura, sino es estiércol. Lo tengo por caca, lo tengo por basura, a cambio del incomparable y glorioso gozo de conocer a Cristo. Lo que es significativo para Pablo, al lado de lo importante que era Cristo para él, se veía sencillamente como basura. Ahora, eso no quiere decir que vaya y saque su computador y los bote a la caneca. No, las tienen su utilidad, pero al lado del valor de Cristo, sencillamente se ven como basura. Pablo, ese discípulo de Cristo, lo entendió y por eso lo escribió y lo vivió. Hemos hablado de ser discípulos y estas tres características nos hablan de ello, de que nosotros seamos discípulos. ¿Cómo estamos viviendo el ser discípulos frente a nuestras relaciones personales, frente a nuestros propios deseos y a todas nuestras posesiones, no solo lo material, sino nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestros dones, nuestras habilidades? Pero ahora quisiera finalizar diciendo algo acerca de hacer discípulos, porque ser discípulos va a ser una derivación de ser discípulos. Los versículos 34 y 35 en este pasaje, déjenme ubicar, 34 y 35 en este pasaje, nos hablan nos hablan de la utilidad que como discípulos nosotros podemos tener. Primero, nos dice esto de que
calcule bien el costo, mida a sus soldados y va a ir a una guerra. ¿Por qué? Porque sí debemos considerar el costo del discipulado. Y esta mañana pedirles que consideren lo que significa ser un discípulo. Pero luego, allí en los versículos 34, después de que dice que el que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, dice, por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, con grasa sazonada, no es útil ni para la tierra ni para el montón de abono, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que la sal es aquí un símbolo de utilidad. Cuando dice que la sal ha perdido su sabor, pues no, la sal sin sabor, ¿qué es? No es sino un pedazo de roca que a nadie le... Más aún en aquella época en donde esto fue escrito, la sal era una moneda de y hasta le pagaban a los soldados con sal. De ahí viene la palabra salario, porque pagaban con sal, porque era una medida de intercambio que yo podía hacer trueques por diferentes cosas. Entonces la sal era muy útil. Pero si la sal no servía para nada, si no salaba, si no conservaba, si no daba sabor, pues no, dice el versículo 35, no es útil, no es útil, ni para la tierra, ni para nada que yo quiera hacer con ella. De la misma manera, nosotros, hermanos, somos llamados a ser sal y luz en este mundo en donde Cristo nos ha colocado. Y si estamos perdiendo algo de esa sal, debemos considerar esta mañana qué podríamos pensar de lo que Cristo nos está diciendo. Tal vez deberíamos nosotros ser esa sal que da sabor, que preserva, esa sal que da sed para que quieran conocer a Cristo. ¿Y de qué manera estamos nosotros también dando a conocer a Cristo? Si de pronto la estamos dando a conocer por todas las bendiciones que Él trae, porque Él va a hacerte feliz, va a arreglar tu matrimonio, va a sanar tu enfermedad, pues no es que eso sea incorrecto, eso es algo posible, pero es algo incompleto. Cuando Cristo hizo milagros, cuando Cristo levantó críticos, cuando hizo todas estas señales, las hizo para que lo reconocieran como Dios, para que le siguieran y se hicieran sus discípulos. Ese no era el fin en sí mismo, era un medio. El fin era que siguieran a Cristo y fueran sus discípulos. Así es que, ¿cómo presentamos a Jesús? Presentamos el costo que tiene esto. Vivimos una vida que es como sal para los otros, que les da sed para venir a Cristo y a su palabra. Hermanos, el tiempo creo que se acabó y hoy estamos corridos de horario, así que eh, quiero dejarlos con estos pensamientos e invitarlos a que el miércoles se reúnan en el conversatorio con nosotros y me cuenten y me digan eh, qué han pensado acerca de este mensaje, cómo lo ven. Podríamos tener preguntas y opiniones al respecto, así es que les animo a participar de ello y les agradezco por su tiempo.